106.5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 25 de abril del año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquinen, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Sean, pues, mis primeras palabras para felicitar tanto a Brea Frank como a Francisca Lachapelle por esta gran oportunidad que se les ha presentado, ganada por su talento, el talento de ambos. Francisca Lachapelle, que desde hace un tiempo se fue a Estados Unidos con sus sueños pues de trascender y logró hacerlo a través de nuestra belleza latina, ¿no? Aglutinando el aprecio de todo el pueblo dominicano y pues logrando en este show una gran trascendencia que después le generó estas oportunidades que ella ha estado teniendo de trabajar en la televisión en Estados Unidos. Ahora, tanto a ella como a Brea Frank, pues han recibido un contrato para hacer un programa de radio. El programa se llama, pues, La Bella y el Duro. Entonces esto sería por Univisión Radio y es una muestra de lo que está ocurriendo con los dominicanos. Esto no hay que verlo aislado a lo que acaba de ocurrir con los Grammy que han ganado, pues con las premiaciones que ganaron tanto la Esperanza Ceballos como la otra periodista también de origen vanilejo, apellido Giselle, bueno, se llama Giselle Ortiz, creo que es su nombre. Entonces, bueno, Brea Frank es una figura muy popular. Ellos van dirigidos a un público joven de los conceptos urbanos, y estamos hablando de llegarle a segmentos pues nuevos, y yo creo que hay que desearle éxito, hay que apostar por su éxito, que ese éxito es un éxito realmente del talento dominicano y de los comunicadores dominicanos. Ahí está el caso del Pachá, que es una figura en Nueva York. No sé qué pasa con él fuera de Nueva York, pero en Nueva York es una figura que hace tiempo trascendió a la comunidad dominicana. Usted ve, el Pachá entra a cualquier lugar y es reconocido inmediatamente, sin importar que ahí no hayan dominicanos, que desde luego también aprecian bastante su trabajo. Así es que nuestras felicitaciones, Brea Frank, Francisca Lachapelle, éxito porque
ese éxito de ustedes también seguirá abriendo camino, abriendo espacio, abriendo grandes oportunidades para los comunicadores dominicanos. Entonces, señores, miren, bueno, sobre el caso este de Toronto, parece ser una cuestión individual, pero intencional, cuando las autoridades pues canadienses están por el momento descartando un acto de terrorismo. Lo que ocurre es que no es un acto que se haya podido establecer una vinculación con una organización de terroristas. No se ha podido establecer esta vinculación, pero sí todo indica que fue un acto intencional. Y entonces volvemos a lo mismo, que son los niveles de inseguridad en el lugar menos esperado por las personas. Ya no solo es que estamos hablando de que, bueno, en República Dominicana, que en países de Centroamérica, la gente vive en un clima de inseguridad. No, la inseguridad es el tema que nos está persiguiendo donde quiera que nos encontremos y en las circunstancias menos esperadas posible. No importa que usted esté una mañana en la Rambla, en Barcelona, no importa que usted esté caminando por la Quinta Avenida, no importa que usted esté presenciando un show en Las Vegas, no importa que usted esté orando en su iglesia, no importa que el niño esté seguro en su escuela, no importa. Es esta sensación de inseguridad que está persiguiendo a la gente en los lugares menos esperados y por cualquier circunstancia. En este caso parece ser que fueron cuestiones personales de las que motivaron esto, que este hombre supuestamente sentía cierto encono por las mujeres, no sé si por situaciones de su vida particular, porque el grupo que atropelló era mayoritariamente de mujeres, y ahí ha causado nada más y nada menos que 10 muertos y también 14 heridos. Él se llama Alex Minosian, el individuo que produjo esta tragedia, sobre la que no se ha establecido conexión con organizaciones terroristas pues internacionales, con la particularidad de que el hecho se produce a 16 kilómetros del lugar donde se está desarrollando la cumbre de los cancilleres del grupo de los G7, y entonces a eso también le pone ahí un sazón muy particular a ese acontecimiento que se produjo en Toronto. Pero yo quiero detenerme un poco en la situación que se está dando con la investigación sobre los escándalos o los supuestos actos de corrupción que se han determinado a partir de la publicación de un informe preliminar de la Cámara de Cuentas sobre la ONSA. Y al detenerme aquí, tengo que decir, en relación con la Cámara de Cuentas, que en varios comentarios no he sido justo con la Cámara de Cuentas. Ahora, eso se debe a que tenía otra información,
o había deducido otra información. Las críticas a la Cámara de Cuentas en varios comentarios las dirigí al hecho de que este informe se publicara antes de que incluso algunas de las partes tuvieran la oportunidad de presentar su contestación y que se publicara sin tomar en cuenta pues la respuesta de, por ejemplo, el ingeniero Manuel Rivas, que nos envió aquí un amplio legajo donde él responde varios aspectos o casi todos los aspectos de esta auditoría, y eso no es tomado en cuenta en este informe preliminar, y esto se da a la publicidad. Y entonces nos encontramos con contradicciones en las que en los titulares de algunos periódicos se plantea que los suplidores de ONSA 25 no se encontró domicilio de estas empresas, y cuando en la respuesta está precisado el domicilio de cada una de esas empresas, por lo que este aspecto habría sido totalmente innecesario. Y entonces así se plantean una serie de cosas que, si usted va y ve cómo se están focalizando, la ONSA va a terminar con un presupuesto inmenso, porque la ONSA, por ejemplo, y escuchaba la información temprano de nuestros colegas que leían una de estas informaciones, la ONSA, por una parte, tenía contrato en violación a la ley de 2.000 y pico de millones, pero que por otra parte pagó 2.000 y pico de millones sin seguir las reglas. Y entonces vemos cómo 2.000 millones se convierten en 4.000 y pico rápidamente. Es decir, los mismos 2.000 millones que la entidad contrató sin seguir las reglas de la ley 340-06, por una parte, expuesto de manera diferente a los pagos que autorizó la unidad de auditoría interna de la Contraloría, pues esa misma suma se convierte en 4.000 y tantos millones de pesos, de la forma en la que está manejada, pero realmente se trata de la misma cosa. Entonces, ¿por qué tengo que hacer una revelación y tengo que decir esto? Decir esto porque no fui justo al dirigir la crítica a la Cámara de Cuentas. ¿Por qué razón? Porque la Cámara de Cuentas no ha sido quien dio a la publicidad ese informe preliminar. Ahora, ¿dónde estuvo mi confusión? Mi confusión estuvo en que el día 13 de abril, yo recibí una nota que provenía de la Cámara de Cuentas. Y en esa nota había unos señalamientos generales sobre la auditoría. Como ese mismo fin de semana empezaron a hacerse revelaciones de la auditoría, y incluso después, a principios de la semana, hubo programas donde se ofrecieron amplios detalles de esa auditoría, yo entendía que eso había partido de la misma fuente que distribuyó la nota general el día 13 de abril, y en verdad no fue así. En verdad no fue así. Es decir, que todo lo que hemos criticado, algunos porque otros han celebrado, y han celebrado porque la gente le gustan los escándalos, y cuando uno hace algunos señalamientos cree que uno
está minimizando o que uno no tuviese interés en que hubiera una indagatoria seria sobre un hecho de corrupción. Yo repito, yo no tengo compromiso absolutamente con nadie que le hayan puesto dinero público a su disposición y lo haya manejado de manera inadecuada. No, a nadie lo ponen en un puesto público para que robe o para que permita que otros roben. La propia designación en el puesto público es una oportunidad que tienen las personas que les cambia de por sí su vida. Entonces, no tengo compromiso ni tengo que andar con ocultamiento de nadie que haya cometido actos de corrupción. Censuré esto porque decía, pero venga acá, y como si esto es un informe preliminar y este informe está pendiente de las respuestas que tiene que recibir la Cámara de Cuentas para elaborar un informe final, ya esto está difundiéndose en los medios de comunicación y ya esto está creando grandes escándalos en el país, cuando pudiera ser que algunas cosas tuvieran otra orientación después del informe final de la Cámara de Cuentas. Entonces, si no fue la Cámara de Cuentas, y no fue la Cámara de Cuentas, no fue la Cámara de Cuentas la que distribuyó ese informe preliminar de auditoría que ha promovido todos estos escándalos que hay sobre la onza. Realmente ese informe llegó a algunos medios de comunicación, no a todos, llegó a algunos medios de comunicación por parte del Ministerio Público. Ese informe se filtró desde la Procuraduría General de la República. A algunos medios, no desde la Cámara de Cuentas. Eso es lo que crea la contradicción, que la Cámara de Cuentas le haya notificado el informe a la Contraloría el propio día 13, cuando está distribuyendo la nota, y se encuentra con que sin que la Contraloría haya tenido la oportunidad de responder, ya está publicado el escándalo. Ya está publicado el escándalo. Entonces, vamos a partir de ahí. A partir de ahí, yo tengo que decir responsablemente que, si bien es cierto que siempre he dicho que ahí tiene que haber una investigación seria y que no puede ser una de estas investigaciones gallo locas que hemos tenido, en el que se pretende privilegiar el escándalo antes que la propia investigación. Si bien es cierto que eso tiene que producir una investigación, la investigación tiene que estar basada en la auditoría. Entonces, si el Ministerio Público, al indagar en la Cámara de Cuentas o al requerir, porque hay una opinión pública que está presionando sobre la existencia de un escándalo en la onza, si al Ministerio Público, por ejemplo, que tiene esa presión de responderle a la sociedad, si ese Ministerio Público entra en contacto con la Cámara de Cuentas para decirle a la Cámara de Cuentas, bueno, ¿qué ha pasado con la auditoría de la onza? Y la Cámara de Cuentas le plantea, hasta ahora lo que tenemos es el informe preliminar, y le entrega el informe preliminar al Ministerio Público. El Ministerio Público pudo haber tenido ese informe preliminar como una base para orientar una investigación, pero esa investigación tiene que aguardar, y tenía que aguardar, por el informe de auditoría final
de la Cámara de Cuentas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al publicarlo, pues se crean las condiciones para generar una investigación inmediata. Pero la investigación es apresurada porque está haciendo una investigación antes incluso de tener la base de esa investigación, que es el informe de la Cámara de Cuentas. Y el que tiene no es el informe de la Cámara de Cuentas, sino el documento preliminar de una auditoría, que puede resultar que muchas de las cosas sigan siendo iguales a ese informe preliminar, pero también ahí hay cosas que con la respuesta que recibe la Cámara de Cuentas varían, y de hecho es así en muchos casos, que se producen variaciones. Entonces, además de que se está llevando a cabo una investigación, no con la auditoría, sin aguardar la auditoría, sino con el informe preliminar, también lamento algunas cosas que están ocurriendo que a mí me parecen abusivas. A mí me parecen abusivas. Miren, si usted es auditor de la Contraloría General de la República, usted es un funcionario público, que ante cualquier situación usted puede ser llamado a una indagatoria. Ahora, cuando simplemente a usted se le llama para hacer preguntas o para orientar sobre un tema determinado, es un abuso que a usted se le llame y se le fotografíe y se le trate que usted aparezca en las primeras planas de los periódicos, investigado sobre un fraude millonario. Eso es un abuso contra esas personas que están apareciendo ahí, auditores, porque esa gente sencillamente se le está llamando a una investigación. Algunas de esas personas pudieran tener algún nivel de responsabilidad, pero es la investigación. Ahora, cuando el Ministerio Público ha investigado y ya presenta una acusación, pues perfecto, y ahí es otra cosa. Pero sencillamente que a usted lo llamen, para investigar algo, y ya porque a usted lo llamen, usted va a aparecer en la primera plana de los periódicos investigado por un fraude de miles de millones de pesos. ¿Y quién le repara? Ese daño a esas personas después? ¿Quién se lo repara? Sobre todo, cuando ahí se está actuando con un grado de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que indagar ahí en este caso, porque ese señor es un simple auditor. Y ese señor, hay una resolución del órgano rector de la ley 340-06, que esa resolución a ese señor se le opone. Es oponible a ese señor. Y que ese señor, de por sí, él no está en condiciones de refutar esa resolución, sea mala o sea buena. Sea mala o sea buena, él como auditor no está en condición de decir, mire, esto viola la ley o no viola la ley. No. Mire, auditor, aquí está esta resolución. Y esta resolución establece que ahí se puede comprar directo todo lo que se está comprando directo. Que el único papel de los auditores aquí es autorizar los pagos, porque tampoco tienen que autorizar contratos, no, la ley no lo prevía. En ese caso, es sencillamente autorizar los pagos. Pues entonces yo voy a empezar a investigar el auditor, a poner el auditor en primera plana, y lo digo porque sé más. Porque ayer hubo gente que trató de que esas personas no recibieran esa desconsideración pública de ser expuesta a los medios. Y hubo otra gente que se ocupó de decir, mira, esos son los que están siendo investigados por esto. Y ahí están esas personas, simples auditores, frente a su familia, frente a la sociedad, que aparecen involucrados en un fraude de miles de millones de pesos.
Ahí están ellos. Entonces, a mí me parece que eso no es correcto. Me parece que eso no es correcto porque tenemos que ver, bueno, quién es responsable de esta bendita resolución. ¿Y qué dice esta resolución? ¿Qué establece esta resolución? Entonces, vamos a ignorar la resolución y vamos entonces a hacer un tipo de presión con los manguitos bajitos. Porque si la resolución tiene que ser objeto de investigación por parte de la Procuraduría, no puede empezar por la gente que no tenía que hacer otra cosa que cumplirla. Entonces, ojalá que esto sirva para que reorientemos eso. Es decir, ahí tiene que haber una investigación, señores. Y responsable de que se haya perdido un peso ahí, tiene que ser sometido a la justicia. Pero olvídese del mundo. Cuando usted ve que se privilegia el escándalo y que se privilegia poner las cosas de todo el tamaño, es decir, que ahí se ha perdido todo lo que la ONSA manejó, ahí son miles de millones. Miles de millones. ¿Y cómo? Probablemente ahí hay cosas, pero es un manejo un poco más prudente de eso. Más prudente. Entonces, ojalá que por lo menos eso de estar exponiendo gente que no tiene, señores, no tiene cómo reponerse de ese daño. Esa gente no tiene, pero son gente que no estuvo involucrado en un escándalo de sangre, gente que si ahí se robó, no fue la que robó. Si ahí se robó, no fue la que robó. Porque su papel estaba muy limitado a autorizar unos pagos porque una bendita resolución eximía a esa institución de seguir una serie de cosas que ellos tienen que tomar en cuenta en otros casos y en otras instituciones. Entonces, ojalá que más que una crítica y más que sentirse mal por lo que he dicho, esto sirva para que reorienten eso y eviten esos abusos que se están cometiendo en ese caso. Y estemos también, por demostrar que somos más eficientes, generando todo un escándalo por un informe preliminar que no es ni siquiera todavía la auditoría de la Cámara de Cuentas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, con relación a Nicaragua hemos hablado mucho, pero yo quiero recordar una revelación importante. Nosotros entrevistamos aquí al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Lo entrevistamos hace un tiempo. Todavía no se había planteado nada sobre Nicaragua, ni crisis nicaragüense, por el contrario, de lo que se hablaba era de la situación de Nicaragua de manera favorable, ¿no? Entonces, después de la conversación, don Antonio Espaillat organizó una cena con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, y nosotros conversamos con él ampliamente sobre muchos temas, una cena con el equipo del Sol de la Mañana, habían personas del equipo del Sol de la Mañana, estaba también doña Consuelo, y hablamos con él de muchos temas. Y cuando tocamos el tema de Nicaragua, él nos definió, pero estoy hablando de hace un tiempo, cuál era el secreto de Nicaragua y cuál era el secreto de Daniel Ortega. Pero nos decía, en cualquier momento ahí hay un estallido, porque lo que está ocurriendo allí ya está llamado a producir cambio. Ustedes recuerdan, y eso nos decía él, que Ortega llega al poder, gana las elecciones, entre otras elecciones, creo que las elecciones del 2006, y hay una situación muy crítica con el empresariado.
que realmente no quería a Daniel Ortega y al sandinismo. Pero pronto Daniel Ortega logra un entendimiento con el empresariado y hace las paces con el empresariado. ¿En qué consistió, según nos contó, fuera de récord, eso no lo planteó aquí, en qué consistió el acuerdo con... Y él es un empresario importante de Costa Rica también. Es decir, que él tiene también actividades de negocios en Nicaragua y bastante intercambio con los empresarios de Nicaragua. Entonces, ¿en qué consistió el acuerdo Daniel Ortega y los empresarios? Daniel Ortega le dijo a los empresarios: yo no me meto con sus negocios, ustedes no se meten con las cuestiones del gobierno. Es decir, los negocios del el gobierno lo maneja la familia Ortega y los otros negocios los manejan ustedes sin problema. Pero para los otros negocios que manejaban los empresarios sin problema, había un estímulo también. Ese estímulo lo aportaba Venezuela. Es decir, había un subsidio de unos 600 millones de dólares por parte de Venezuela para Nicaragua. Y eso se distribuía en obras que realizaban los empresarios y en cuestiones que estimulaban la empresa, etcétera, etcétera. Resulta que ese caramelo ya no está. Es decir, ese caramelo ya no está. Al no estar ese caramelo, entonces ya los empresarios han vuelto a su línea institucionalista. Vuelto a su línea institucionalista y son ahora los primeros que están en toda esta protesta. Usted se va a encontrar el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, en Nicaragua, que antes estaba pues de luna de miel con Ortega. Hace un tiempo, duró un buen tiempo de luna de miel con Ortega. No. Ahora es el principal contradictor del gobierno sandinista y de Daniel Ortega, porque ese caramelito que tenía Ortega, además de que no se metía con ellos y ellos hacían lo que entendían y ellos gobernaban la situación. Para el mundo de los negocios ellos eran el gobierno y para el mundo del gobierno los Ortega eran el gobierno. Entonces ahí había una paz que hasta que el pueblo no sintiera pues lo que está sintiendo, realmente era una paz muy llevadera. Ortega también pues se acercó mucho a la iglesia. Se acercó tanto que para quitarse eso del ateísmo, etcétera, hizo una ceremonia religiosa, se casó por la iglesia, etcétera. Le dio una concesión a la iglesia en Nicaragua, incluso en la Nicaragua de los Somozas, estaba permitido el desembarazo en algunas circunstancias. Y Ortega pues le complació a la iglesia también, eliminando la posibilidad de que una mujer en circunstancias extremas, ¿no?, en que su vida peligrara, pudiera practicarse un aborto. De manera que también él se entendió con la iglesia y la iglesia estuvo en paz con él. Ahora la iglesia pues ha roto esa paz con el gobierno, con Ortega, y en las misas pues está presente, en las misas está presente siempre la situación que vive Nicaragua en manos de una familia. Si se hizo una revolución para que todo quedara en manos de una familia y esa familia lo dirigiera absolutamente todo y llevara a ese país a profundizar su miseria hasta que un día ha estallado la farsa como ha terminado estallando. Cambio y fuera.